Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 16 de abril del año 2023, cerca de las 4 de la tarde en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA RAM, y nos trasladamos a tiempos de Jesús, aconteciendo con sus hermanos, discípulos amados, en la revelación que hace en los momentos posteriores a la resurrección, en los días subsiguientes, 3 días, en que acontecía ese encuentro entre los discípulos en el cenáculo, pero que no estaba allí Tomás, uno de ellos, y tampoco pues el traidor por obvias razones, que había renunciado a ese proceso de vida eterna, de una construcción progresiva, que ya iba muy avanzada hasta el momento que los fariseos, los saduceos, los escribas, y entre otros del pueblo de Israel, los judíos, decidieron crucificar a su Dios en ausencia de un debido proceso que defendiera a Jesús. Todos andaban intimidados, refugiados en algunos sitios, otros intimidados. Y todo ello contribuye a que el pánico, el miedo, la zozobra, pues hace que se tengan que reunir a escondidas, a hurtadillas, a, a merced de un riesgo de ser capturados, torturados y de pronto eliminados, uno de los miedos. Decía Fray Nelson Medina en La Gracia, hermano de la Orden de los Dominicos, del Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Colombia, que es un niveles en los que yace el miedo en la persona humana, además de el miedo físico, natural, material, como este tipo de expresiones de dolor, de pérdida, de nostalgia por su maestro y quizá tener la misma suerte. Y de otro lado, existencialmente, por las luchas, los afanes, los ideales que cada quien va construyendo en su propio ser siendo, como persona vinculada con esas realidades, que en lo político, en lo económico, en lo social van haciendo mella para definir estructuras, tanto físicas en el entorno como estructuras mentales, modelos mentales, mapas que cada quien va tejiendo conforme va avanzando en su proceso de formación, en este caso cristiana, haciendo escuela con Jesucristo, maestro, profeta y sacerdote, según el rito eterno de Melquisedec. Y asimismo, maestro eterno también, porque siendo él eterno, segunda persona de la divinidad, que el Padre Creador, Jesús unigénito Salvador y Espíritu Santo Santificador, pues han sido
son y serán omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Por tanto, si Él es sacerdote eterno, siendo en la Santísima Trinidad eternos, pues eterno el ministerio. Y asimismo eterna la misión que deja encomendada en sus discípulos y en su Madre Santísima María, esposa de Él mismo, como esposo. Cristo, la cabeza de la iglesia, la piedra angular que desecharon los arquitectos, aquellos fariseos, aquellos judíos, aquellos enemigos de la verdad, de Jesús en espíritu y en verdad. Y también no estaba para entonces San José, esposo castísimo de María y, madre, y padre putativo de Jesús, pero ya encarna esa familia de Jerusalén. Y ahí está la familia del discípulo amado, Juan Evangelista y Juan Apóstol, de quien hoy versa el Evangelio, precisamente. Y ahí, pues, en ese Evangelio que amorosamente invitamos a triangular con Fundación Amayá, tanto la previa como la profundidad de hoy el día, que narra otra de las manifestaciones o revelaciones que Jesús tiene sobre sus discípulos. Ya la había tenido con ellos en la barca y pues sintiendo allí la presencia de Él no se atrevían a asegurar que fuera hasta que lo identifica el discípulo amado, que lo siente en el corazón. Y ya pues más adelante fuera de la barca ya Jesús está preparando el pescado que ellos mismos cogieron cuando les dijo tiran las redes a la derecha de Dios Padre, camino recto, justo y santo, de bien vivir y bienaventuranza, como era aquel momento de la repartición de los panes y los peces en el Sermón de la Montaña, la conocida narrativa, historia de un suceso verídico que fue la repartición de panes y peces, el milagro como tal, y la bienaventuranza como tejido de vida, que en prosperidad, que la provee el Padre Celestial, Él por su intercesión en oración, en bendición del pan, tanto físico como el pan mental y el pan espiritual, han de conformar esa prefiguración de la Eucaristía, que toma asiento precisamente en esta segunda revelación a los discípulos, que era ya la tercera de las que hacía después de la resurrección. La segunda fue con los caminantes de Maús, conforme se meditaba, se reflexionaba y se contextualizaba respectivamente a fundaciones Amaya, Ekarram y Cambio Gnosis en estos días pasados, que ya estamos cerrando el ciclo hoy domingo, día que dominó el Señor, segundo domingo de Pascua, cerrando el ciclo de la fiesta de las octavas de Pascua, de las octavas musicales. Bien se decía, 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque vuelve y empiezan ciclos. Y así como escalas tonales musicales también son fractales, y dígase colores del arco iris, 7, y es plenitud. Ese es el significado, como cuando Jesús, hoy que es Día de la Divina Misericordia, amor, misericordia y perdón, ¿cuántas veces debo perdonar? Le decía Pedro en algún momento a Jesús, y él le decía hasta 70 veces 7, porque Pedro en algún momento le puso medida, le puso cálculo, como buen representante del hombre, de la lógica humana, del estilo de vida mundano, y siendo pragmático, pues 7 veces, 70 veces 7, siempre. Y ese es uno de los regalos maravillosos que ha dejado Jesús en ese momento. Al abrir su costado la misericordia, que salen agua y sangre, de Él que es la roca, que el cuerpo se vincula ya culturalmente, como esa antropología sagrada
de que Jesús hecho carne, similar al hombre menos en el pecado, a imagen y semejanza creó Dios a la criatura humana, pero en el perdón, que es precisamente amor, misericordia y perdón. Y el amor que manifestado en su segunda persona de la divinidad por sus carismas y de gracias, dones y talentos sobrenaturales que vinculan con este orden natural, mirado desde esa escala, pasando a un nivel intermedio transicional, pero al cual estamos llamados a ser, como se ha venido reflexionando estos días, ambiental, sideral y celestialmente. En María Santísima se teje el puente de regreso a casa, como la esposa en la iglesia, pero es la nueva Eva. Y Jesús, respectivamente, el esposo, el nuevo Adán, que representa la nueva familia. Ya la familia terrenal, en este momento representada en María, Juan el apóstol y Jesús como un corazón en cruz, cuando es traspasado con esa lanza del centurión al costado de Cristo. Y perfora también el costado de María Santísima, como fue la prefiguración que hacía el profeta Simeón cuando le daba a cargar al niño en el templo. Y le decía este anuncio. Se celebran los misterios gozosos, que en sus brazos extendidos María entrega a su Hijo, al templo, a la iglesia, a la humanidad, y en cruz también lo recibe, en brazos, pero ya desfigurado, triturado, maltratado, conforme le decía el Simeón. Has de ver que este hijo nace para contradicción, y a ti una espada atravesará tu alma, tu corazón, y hecho. Pero todo acontece de manera perfecta, santa y justa, en los tiempos de Dios, en el Kairos, en el biorritmo humano. El carder, es el corazón, palpita, vibra, conecta con él. Y está el corazón de la tierra, ahí están las tres tríadas, la vinculación de tres corazones. El corazón propio humano, en este caso pues ya Juan y María entraman con Cristo hecho hombre, el corazón humano, tú, tu padre, tu madre, ser amado, y así respectivamente se va triangulando. Cristo hacia el interior de cada una de esas tríadas de hogar, de familia, de sociedad a pequeña escala, un tejido que se va replegando poco a poco entre parientes de la misma genética o con la misma información nemética o cultural, y energética en el tercer momento, ya que es la sintonía que se decía ahora en escalas tonales, vibracional, de resonancia, de expansión de la conciencia, que eso ya implica niveles de crecimiento material, intelectual y espiritual, en lo que ahí se conoce en ambiente que es natural, social y culturalmente, porque hablan de salir ahí las familias. Tómese 12 tribus de Israel, cada una de la misma genealogía de Jacob, que toma el nombre después de Israel cuando lucha contra Dios, y es cuando Dios le coloca ese nombre Israel. Y antes está Isaac en el sacrificio, que es la prefiguración del sacrificio de Cristo. Y antes la promesa hecha a Abraham de que tendrá miles de millones de generaciones. Entonces, seres amados, la palabra de Dios hoy versa sobre el creer en Dios, creer en la divinidad, que encarna a Dios en la humanidad. Porque una cosa es creer en Dios allá lejos, en el vacío, en el silencio, y otra cosa es creer a un Dios hermano, cercano,
humano. Y ese es el misterio maravilloso de nuestra fe. Pero como tal, el creerle a Dios, creerle a la promesa hecha a Abraham, tanto de tener muchos años de vida, tener mucha familia y tener mucha prosperidad en términos de riqueza natural, más de la riqueza de los bienes del espíritu y los bienes de la mente, que eso es gracia de Dios, eso no es mérito propio, eso no es un logro humano y no es por fuerza humana. Al contrario, ahí es que hacer la kenosis, el abajamiento, en pobreza, humildad y obediencia, como el mismo Magnificat lo dice en Santísima María Virgen, que levantó del polvo al desvalido. Uno podría verse como una riqueza que es mucho más pequeña que un virus y en su orden que una bacteria, hablando de escalas científicas de medición, de cuantificación, de definición. Pero si se mira el cosmos y a niveles que se habla micro, meso y macrocosmos, pues es nada, la nada y el todo, el absoluto. De ahí que tanta soberbia espiritual, tanta soberbia intelectual, tanta soberbia emocional. ¿Para qué? Una materia que es finita, y si se acepta la teoría de transformación de la energía sucesivamente, son energías que se van transformando. Pero aquí viene lo realmente maravilloso de la revelación que hace Jesús, porque cuando sale del costado agua y sangre, es el cáliz, que es la Eucaristía y su cuerpo, el vino y el pan, y el fuego, que entrega en regalo maravilloso en esta ocasión a los apóstoles, saluda, paz sea con vosotros, la paz os dejo, la paz os doy. Y allí mismo contestamos en la iglesia, no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y allí se alegran ellos, les deja la felicidad también, que viene de la paz, y les da la libertad de creer o no, de creerle a Dios o no. Y viene la tercera, que es crear con Dios, Padre. Porque creerle es en gracia del Espíritu Santo, que lo deja delegado ahí, insufla sobre ellos, sopla, y es el regalo ya como hijos de Dios, que nos hace a todos seres amados por extensión, miles de millones de seres, y cada uno único, irrepetible, indelegable, imprescriptible, inalienable, es esa gracia. Pero hay que saber hacer la kenosis inversa, como la hizo Jesús, bajar del cielo, del reino de los cielos, de la situación, si se pudiera llamar así, lejana, insospechada, indefinible por el ojo humano, no tanto físico, ni el ojo mental, el ojo espiritual, el corazón, para venir a hacerse visible. Es un regalo que había dado en la historia de la humanidad a quien Dios ha querido, a Abraham, a Moisés, a Elías, y así patriarcas, sucesivamente. Pero aquí lo hace ya directamente, que es el regalo de Cristo resucitado. Y ahí está el Espíritu Santo. La paz, la libertad, la felicidad. Y con el regalo del Espíritu Santo también viene en esa misma revelación que hace a los discípulos, el tercer regalo, que es el amor, la misericordia y el perdón, la gracia del perdón. Pero hay que saber pedir, como se decía en esa kenosis inversa,
si no se pide el perdón, no se va a tener misericordia, pues cada quien toma la libertad de vida eterna o al contrario, muerte eterna, reino de los cielos o los infiernos, por, por antagonismo. Y ya al mundo de pecado o el mundo de obediencia. Ahí se hizo a la inversa, pero de obediencia a Dios o de pecado. Y en ello está la gracia que Dios sana en la cruz todos esos pecados, todas esas culpas y todo ese dolor que queda. Pero pasando por el ciclo de conversión, que es el que el tercero establece allí con la ordenación sacerdotal. Cuando dice, asimismo reciban el Espíritu Santo y a todos los que les perdonéis los pecados quedan perdonados y a los que los retengáis quedan retenidos. Eso ya es in persona Christi. Hermanos consagrados, que en la persona de Cristo viene ahí la prefiguración del sacerdocio, como está también el de la comunión, cuerpo y sangre de Cristo, y el agua que brota de la roca, devolviéndose a cuando Moisés toca la roca en Masá y en Meribá, para calmar la sed del pueblo rebelde, desobediente a Dios, renegando de Dios, que preferirían después de los 40 años en el desierto haber quedado en manos del tirano, del faraón en Egipto, que al menos allá tenían la comida y no tenían ese pan insípido, que ya estaban cansados y que muriendo de sed y que caminando a buscar una tierra prometida que no llegaba. Todos esos son miedos que ya van trascendiendo de esa escala natural a una escala existencial y ahora viene una escala espiritual, porque ya empiezan a renegar de la fe. Por lo menos en un estado muy incipiente de religión, de conectar, seguir al maestro Moisés, al sacerdote Aarón, que en algún momento pues le falsificaba varios ídolos, Baales, esos tales que llegó la rebeldía mayor, la expresión de soberbia y de retaliación a Dios. Y todo ello ha cabido en procesos de la historia de salvación, para tener siempre prueba manifiesta del amor, la misericordia y el perdón de Dios, que nos ha amado desde siempre. Entonces ahí está, con esa agua, el bautismo. Ya se decía, Jesús en algún momento hizo fila con los pecadores para recibir el bautismo de Juan Bautista, su primo hermano, hijo de Isabel, prima hermana tendría que ser pues segundo en consanguinidad, que se dice, primo segundo de María Santísima. Cuando en la Anunciación, después de ello, va la visitación a esas montañas altas donde estaba Isabel, ya tenía 6 mesecitos de vida en el vientre. Juan Bautista ya empezaba desde ahí a hacer profecía, porque salta de gozo cuando siente a María, la energía de apenas la criatura que tenía la anunciación del arcángel San Gabriel, ya estaba la encarnación ahí de Emmanuel. Y por tanto, listo, viene ese maravilloso acontecimiento de la Natividad del Señor en el Adviento, que por sintonía, decíamos en estos días, es la pasión, muerte y resurrección, un renacimiento, una oportunidad para seguir creciendo. Y ya después de la resurrección, que va a ser la ascensión, Dios mediante, en 50 días ya es Pentecostés, que se conmemora en la iglesia, ya el Espíritu Santo para todos, el bautismo, es una tercera oportunidad de renovación. Siempre nos están dando la oportunidad para ello, seres amados. Entonces ahí hay algo maravilloso que la iglesia siempre ha preparado en la cátedra mística, doctores de la iglesia,
que vienen grandes santos. Precisamente hoy se conmemora de Juan Pablo II, que ha sido calumniado, el santo magno polaco, por las mismas cohortes de allá, decía Santiago Martín del Magnificat de la Orden de Franciscanos de María en España, que tiene el informativo de Magnificat TV, que avanza sobre las noticias en el Vaticano. Y ahora ha tenido muy ocupado el asunto del sínodo, esa división que viene en Alemania, sobre todo de los obispos, hablando de aceptar la pederastia, de aceptar los movimientos de género dentro de la iglesia, aceptar ya más que Lutero y esas reformas protestantes a la iglesia, pues también aceptar la mujer en el sacerdocio, o sea, un Cristo a la manera de miles de millones de seres, al gusto del cliente, que es al gusto de esa singularidad, de ese relativismo al extremo. De eso ya es más que paganismo, es ir contra la moral de la iglesia, contra la moral del orden natural, la lógica del orden natural, si se quiere mirar en un esquema mental. Y esa es la impronta natural que se tiene en primer lugar. La segunda es la verdad revelada en Cristo, que es el Evangelio. Y ese regalo del Espíritu Santo, cuando sopla, es para todos nosotros por extensión, el que, gracias a Dios, su servidor, amigo y hermano y otros seres amados, hemos venido trabajando en la evangelización. En este caso, la evangelización ambiental digital, la evangelización ambiental presencial, la evangelización ambiental espiritual, porque es lo primero: testimonio de vida, meditación, oración y ayuno, para orar por la gracia de Dios. Si es voluntad suya, la concede, si no, no. Y siga avanzando, y no pida explicaciones ni razones, ni como decía Tomás, que si no meto el dedo en el agujero donde recibió los clavos, ni mi mano en el costado donde recibió la lanza, no creo. Pues viene el método de la duda razonable. Eso es muy humano y está bien, es la razón, pero no por encima del corazón. Es el corazón mediado por el Espíritu Santo que en ese logos permite construir el discernimiento frente al conocimiento humano, no al revés. No se escala, valga la redundancia, de abajo hacia arriba, empezando por la pasión, un ímpetu, la formación a todo nivel, escuela, colegio, universidad. Pues en el proyecto oficial de estudio es acartonar, es acaudalar unos recursos y un estatus que es endiosar, levantar el ego. Y eso es para el enemigo, el adversario, el opositor, una oportunidad, porque es idolatría. En esos egos ya no cabe la soberbia a ningún nivel, ni emocional, ni intelectual, ni espiritual, sino que lo desborda. Y eso es lo que está haciendo ahí en el sínodo, que está pues frenteando su santidad el Papa Francisco, lo tuvo también Benedicto XVI, en paz descanse también el hermano, y pues Juan Pablo II, que todos ellos pues apuntan es a atacar la iglesia, a atacar el cristianismo, a atacar los principios cristianos, que son uno. Se decía allí precisamente en Santiago Martín, la obra de Veritaes de Juan Pablo II, sobre la verdad, el catecismo, que es radical en ello, y todos esos principios que axiológica, ontológica y en este caso epistemológicamente fundamentan la iglesia. Pero más allá de esa concepción teológica, ideológica, metodológica, está el plano que se decía meditación, oración y ayuno, del ser vida y obra, porque es atacar la vida y obra de estos personajes para, con base en esas calumnias, desprestigiarlo y por ende desprestigiar la iglesia. Y ya las obras, hechos y acciones quedarían sin piso. Esas son las tres tríadas. A nosotros nos ocupa, con Escuela de la Conciencia Ambiental, seguir avanzando en ello, pero es más en cambio gnosis,
Dios mediante en breve hemos de conectar con ello. Dejamos por ahora en este momento para seguir con esa síntesis. Y pues bendiciones para todos seres amados. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias.